Clase 2. En la clase pasada hablamos del concepto de carga eléctrica, del concepto de fuerza, la ley de Coulomb, y del concepto del campo eléctrico. Como les dije la vez pasada, la física es una ciencia experimental y entonces nosotros tenemos que hacer medidas y hacer experimentos. Estas medidas las vamos a expresar a través de unos entes matemáticos y estos entes matemáticos los vamos a poder describir de tres maneras distintas. Vamos a tener escalares, vamos a tener vectores y vamos a tener tensores. Un escalar ya sabemos que es una cantidad que para determinar su valor lo único que necesitamos es un solo número. Un vector es una cantidad que tiene magnitud y dirección y para determinarlo necesitamos determinarlo con dos números. Y un tensor va a ser una cantidad un poco más complicada. Entonces les voy a dar ejemplos de cada una de ellas. Por ejemplo, un escalar puede ser la temperatura, la temperatura es un escalar, la cantidad de dinero en su bolsillo la intensidad luminosa etcétera. Ustedes pueden pensar en otras cantidades que puedan expresarse como escalares. ¿Y cómo las representamos? Pues las representamos a través de una variable x, y, z, a, etcétera. ¿Qué cantidades son vectores? Bueno, pues sabemos que la velocidad es un vector que la vamos a representar por una letra V con una flechita arriba y sabemos que para representarla necesitamos dos números, su magnitud y su dirección. Podemos tener la aceleración, que también la vamos a representar con la letra A, la fuerza, de la cual ya estuvimos hablando mucho la clase pasada, la fuerza. ¿Qué otras cantidades vectoriales tenemos? Bueno, pues el campo eléctrico. Si ya que estamos en una clase de electromagnetismo, pues vamos a hablar del campo eléctrico. El campo eléctrico, que es un vector, el campo magnético, que también puede ser un vector, etcétera. ¿Cómo podemos representar los vectores? Bueno, los vectores, nosotros sabemos, yo hablo de dos tipos de representación de los vectores, la representación matemática y la representación física. Y ahora cómo le hago para que se vaya esto. Bueno, no sé cómo hacerle para que se vaya esto. No sé realmente ni qué es, ni cómo salió, ni cómo se fue. Bueno, vamos a ver. ¿Cómo representamos los vectores? Bueno, sabemos que podemos representar el vector velocidad al estilo matemáticas con una terna ordenada de números. Esas son las tres coordenadas del vector velocidad. Y ahí está la representación del vector de velocidad, que también en física lo podemos representar de esta manera. El vector v1 por el vector unitario i, más el vector 2 por el vector unitario j,
más la componente 3 por el vector unitario k. Los vectores unitarios ya sabemos que son los vectores que apuntan en la dirección de los ejes coordenados y son unitarios porque su magnitud es igual a 1. O sea, la magnitud de I es igual a la magnitud de J, que es igual a la magnitud de K, que es igual a 1. Y luego tenemos los tensores. Los tensores, que esos son un poquito más difíciles de describir, y la manera más fácil en que yo tengo de describir estos tensores son a través de una ecuación de electromagnetismo que dice lo siguiente: J es igual a sigma por E. Esta es una ecuación muy importante en electromagnetismo. Nos dice que la densidad superficial de corriente es igual a una cosa que se llama sigma por el vector de campo eléctrico. Esta es, si ustedes recuerdan, la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm. Y entonces, esta cosa que está aquí, esta letra sigma, que representa la conductividad, es un tensor. Es un tensor. ¿Cómo podríamos escribir esta ecuación explícitamente? Bueno, esta ecuación la podríamos escribir explícitamente como el vector J, que tiene componentes J1, J2 y J3, que es igual a sigma, que va a tener 9 componentes: sigma 1,1, sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 2,1, sigma 2,2, sigma 2,3, sigma 3,1, sigma 3,2, sigma 3,3. Y esto va a estar multiplicado por las componentes del vector de campo eléctrico. Los tensores tienen una característica que se llama el orden o el rango del tensor. En este caso particular, la sigma es un tensor de orden 2. Todos los tensores de orden 2 son matrices. Al revés no es cierto. Todas las matrices de orden 2 no necesariamente son tensores. Entonces, de estas tres maneras nosotros podemos expresar las cantidades físicas que nosotros vamos a medir. Y sabemos que las cantidades físicas van a variar también de acuerdo a la posición en donde estemos y al tiempo en donde hagamos la medida. Entonces podemos tener funciones. Y pues vamos a tener funciones escalares, como ya mencioné anteriormente, funciones escalares que van a ser funciones de R3 en R. A cada punto del espacio le van a asociar un valor, o funciones vectoriales que a cada punto del espacio le van a asociar un vector. A las primeras les vamos a llamar campos escalares y a las segundas les vamos a llamar campos vectoriales. Y estas ambas van a ser campos. Campos escalares y campos vectoriales. Bueno, cuando nosotros tenemos funciones, pues vamos a poder hacer operaciones con estas funciones, y una de las operaciones que vamos a poder hacer, vamos a poder hacer diferenciaciones. Entonces es muy importante que nosotros recordemos tres de los operadores diferenciales que van a ser esenciales en la descripción del electromagnetismo. Y estos operadores van a ser el gradiente,
el gradiente, la divergencia y el rotacional. Vamos a ver, vamos a hablar, vamos a ponerles un numerito, el 1 para el gradiente, el 2 para la divergencia y el 3 para el rotacional. Y entonces vamos a hablar primero del gradiente. Vamos a introducir una definición operacional del gradiente. La definición operacional del gradiente va a ser la siguiente. Supónganse ustedes que tenemos una función. Suponer que tenemos una función f que va de R3 en R. Es un campo escalar, de acuerdo a lo que dijimos anteriormente. Entonces, esta función pues va a ser explícitamente una función de x, de y y de z. Nosotros le vamos a poder calcular su diferencial con las reglas de cálculo usuales, y la diferencial de la función f va a ser igual al gradiente de la función f punto el elemento de desplazamiento de r. Sí, aquí es el producto punto de dos vectores. El gradiente es un vector. El gradiente se le aplica a una función escalar y nos da una función vectorial. Entonces, ¿qué es el gradiente? El gradiente es aquella función que hace que esta ecuación que acabo de escribir aquí sea válida. El gradiente pues nos da la dirección y la magnitud del cambio máximo que sufre una función, ¿sí?, en un punto dado. La manera más fácil de imaginarse esto es, imagínense que tenemos una función de dos variables que nos dice que la altura sobre el nivel del mar es igual a una función de x y de y. Una función de x y de y. Entonces aquí dibujamos los ejes coordenados. Este es el eje x y este es el eje y. La altura sobre este plano pues es z y es la descripción de esta función. Imagínense que es como una montaña y encontramos las curvas de nivel. Ahí están, estos son los puntos que tienen todos la misma altura sobre el nivel del mar. Cada una de los puntos de cada una de estas curvas tiene la misma altura sobre el nivel del mar. Si nosotros nos vamos de este punto sobre esta curva a otro punto, a un punto de la curva de abajo, pues fíjense que nosotros nos podemos ir en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, incluso en esta dirección, en esta dirección. Y fíjense, en todas esas direcciones llevamos a cabo el mismo cambio, porque pasamos de la curva de nivel de arriba a la curva de nivel de abajo. El cambio en la función, el cambio de la función z en las trayectorias azules va a ser el mismo. Pero fíjense, en algunas trayectorias azules tenemos que caminar mucho más que en otras. Va a haber una en donde vamos a caminar muy poquito, que va a ser esta de aquí. Esa de ahí nos va a dar la dirección del gradiente. Esa es la dirección del gradiente. Entonces, el gradiente es la función que nos dice cuál es la magnitud y la dirección del cambio máximo de una función.
Vamos a hablar ahora de la divergencia, y la divergencia la teníamos expresada en el segundo inciso, ya no le gustó, quién sabe qué pasó, divergencia. Para hablar de la divergencia vamos a tener que hablar de una cosa que se llama el flujo, ¿sí? Vamos a definir el flujo. Definición de flujo. ¿Qué es el flujo? El flujo lo vamos a denotar con la letra griega phi mayúscula y va a ser la integral sobre una superficie de un campo vectorial v punto de A. Entonces, imagínense que nosotros tenemos ahí un flujo de un fluido, un flujo de agua. Y este flujo de agua lo hacemos que atraviese pues una superficie S. Entonces, si nosotros agarramos este es el flujo V y hacemos el producto punto de ese campo vectorial en un punto de la superficie, digamos, agarramos un punto ahí de la superficie, tomamos un pequeño elemento de área y hacemos este producto vectorial y luego lo sumamos sobre toda el área, o sea, al hacer la integral, entonces eso nos da el flujo del campo V a través de la superficie S. Bueno, una vez que hemos definido qué es el flujo, vamos a decir que la divergencia es el flujo de un campo vectorial por unidad de volumen, por unidad de volumen. Aquí es una línea de división. La divergencia es el flujo de un campo vectorial por unidad de volumen. Y en coordenadas cartesianas ya sabemos que la divergencia de un campo vectorial V va a estar dada como la derivada parcial de la primera componente de ese campo con respecto de X más la derivada parcial de la segunda componente de ese campo con respecto de Y más la derivada parcial de la tercera componente de ese campo con respecto de Z. Y eso nos da la divergencia eso nos da el flujo por unidad de volumen. Esta expresión de la divergencia pues es la expresión que tenemos en coordenadas cartesianas. Se puede encontrar la expresión en cualquier sistema de coordenadas. Bueno, eso ya no lo vamos a hacer aquí, eso corresponde a una clase de matemáticas, de métodos matemáticos de la física. Pero bueno, lo que es importante es que entiendan ustedes que la divergencia representa el flujo por unidad de volumen. Y esto nos va a permitir hacer algo muy interesante. Es tan interesante que lo voy a poner en un color bonito, en color verde. Entonces, fíjense ustedes, la divergencia de el campo vectorial V, no vamos a utilizar otra letra, vamos a utilizar la divergencia del campo vectorial F, es flujo por unidad de volumen. Si nosotros multiplicamos el flujo por unidad de volumen por un volumen chiquito, entonces tenemos flujo por unidad de volumen por volumen nos da flujo. Pero como el volumen era chiquito, pues esto nos da un flujo muy chiquito. Pero si lo sumamos sobre todo el volumen, pues nos da un flujo. Entonces esto va a ser igual
a un flujo. Sin embargo, nosotros tenemos una definición del flujo que nos dice que el flujo es la integral de superficie de f punto de A. Entonces, fíjense, estamos encontrando una igualdad entre dos integrales, una que tiene al operador divergencia y otra que no tiene el operador divergencia, y lo voy a escribir aquí abajo, la integral de S de F punto de A resulta ser igual a la integral de B de la divergencia de F por dB. Y es muy importante aquí decir que esta superficie y este volumen están relacionados. La superficie es aquella superficie que encierra al volumen que nosotros tenemos ahí. Esto es conocido de todos ustedes, se llama teorema de Gauss. Ese es el teorema de Gauss, y lo que hemos hecho aquí, desde luego que no es una demostración del teorema de Gauss. Esto es nada más un argumento de plausibilidad que nos permite a nosotros recordar fácilmente el teorema de Gauss. Vamos a seguir con el tercer operador diferencial del cual estábamos hablando, que era el rotacional. Para hablar del rotacional necesitamos hablar de un concepto que se llama el concepto de circulación. La circulación de un campo vectorial se define como lo siguiente. La vamos a describir con la letra griega gamma, y va a ser la integral de línea del campo vectorial S punto de R a lo largo de una curva K. Pero esta curva K es una curva cerrada, entonces vamos a denotar que la trayectoria es cerrada poniéndole una bolita así a la integral. Esta es una trayectoria cerrada y esto se llama la circulación. Imagínense ustedes que tienen ahí un campo vectorial y que tienen aquí en el espacio una trayectoria cerrada. Si ustedes toman la integral de línea sobre esta trayectoria, pues eso es lo que les va a dar a ustedes la circulación del campo vectorial F. Bueno, ¿qué tiene esto que ver con el rotacional? Bueno, pues el rotacional es igual a la circulación por unidad de área. Es la circulación por unidad de área. Entonces, vamos a hacer algo similar a lo que hicimos hace rato. Si nosotros tomamos el rotacional de un campo vectorial, es circulación por unidad de área. Lo multiplicamos por un área chiquita, pues nos va a dar circulación. Si lo integramos esto sobre toda la superficie, pues nos va a dar la circulación que habíamos denotado con la letra griega gamma, pero la circulación está definida como la integral cerrada de el campo vectorial F punto de R. Y aquí, al igual que en el teorema de Gauss, la superficie y la curva tienen que estar íntimamente relacionadas. La curva tiene que ser una frontera de la superficie, y entonces encontramos esta expresión, que la integral sobre una curva de F
punto de R es igual a la integral de superficie del rotacional de F punto de A. Y esto es también algo muy importante que se llama el teorema de Stokes. El teorema de Stokes, vamos a ponerle una línea roja al teorema de Stokes, y ahí está el teorema de Stokes. El rotacional en coordenadas cartesianas, ustedes saben que se calcula utilizando un determinante. El rotacional en coordenadas cartesianas va a ser igual a, ponemos los vectores unitarios I, J, K. Luego ponemos los operadores de derivadas parciales, la derivada con respecto de X, la derivada con respecto de Y, la derivada con respecto de Z. Y en el último renglón ponemos las componentes del campo vectorial F1, F2 y F3. Y esa es la manera de calcular el rotacional en coordenadas cartesianas. Bueno, lo que vamos a hacer a continuación es vamos a estudiar el flujo del campo